Hola amigos, es un gusto poder saludarles otra vez, y traerles un nuevo episodio de Una Hora de Miedo con más relatos terroríficos. En esta oportunidad he decidido compartirles una hora de historias aterradoras de pesadillas. Espero que los entretenga ya que el próximo video será de otra temática distinta. Los invito a visitar mi otro canal donde acabo de comenzar con la quinta temporada de historias de terror, visitar mi página oficial de Facebook para darme un me gusta, o si lo desean mandarme sus relatos por mensaje privado, ya sean escritos por ustedes mismos, o de otros autores para yo así publicarlos en un próximo video y hacerle menciones, y recomendar su contenido. Ambos links se encuentran como siempre en la descripción. Bueno amigos, los dejo para que disfruten de los relatos. El monstruo sin ojos. Escrito por José Ángel Gómez Fernández. La chica de los ojos oscuros, una chica especial, con una esencia divina, pero con una terrible maldición. Sueña por las noches con monstruos sin ojos, le producen un pánico atroz, se despierta sudorosa, con el corazón deslocado, sin apenas poder respirar y temblando como un conejillo asustado. Ha sido una mala noche, una noche de pesadillas, como otras veces. Está en el vestuario del gimnasio, duchándose después de clase de gimnasia, una ducha conjunta donde con sus amigas habla de las odiosas fórmulas de interés simple, capitales equivalentes, y vencimiento común, que tienen que estudiar para el examen de tesorería de mañana. Mientras se seca, se mira en el espejo, mira sus ojos, son oscuros, unos ojos preciosos, pero ella los prefería de color esmeralda. Es la última en vestirse, ha estado pensativa, recordando la última pesadilla, parecía tan real. Está sola en el vestuario, agarra su mochila para irse. Y entonces lo ve, delante de ella, es un monstruo sin ojos, como el de sus pesadillas, pero ella está despierta ahora. Un terrible grito ensordecedor suena en lo más hondo de su ser, pero sus cuerdas vocales no emiten sonido alguno. Está sumida por el terror, la pesadilla es real, corre con el pecho a punto de explotar. El monstruo la sigue, da pequeños pasos, pero es tan rápido como ella. No importa lo rápido que corra, él siempre está justo detrás. Siente su aliento en la nuca, un aliento helador, pero que al mismo tiempo quema como si fuera fuego del mismísimo infierno. Emite pequeños gruñidos, como un perro salido del averno. Le lanza la mochila, pero el monstruo la esquiva sin inmutarse. Mira hacia atrás aterrada, tropieza y cae. Llora en el suelo mientras el monstruo se acerca inexorablemente. No tiene ojos, pero parece ver, se fija en los ojos de ella. Entonces lo entiende, quiere sus ojos. De entre todas las chicas, quiere los suyos, el monstruo siempre quiere los más bonitos, no se conforma con otros. Se detiene ante ella, alarga su mano, pero entonces la retira, como si se hubiera quemado. Otra vez la alarga y ahora chilla dolorido. Los ojos de la chica empiezan a brillar como una estrella en el firmamento. El monstruo empieza a arder, en pocos segundos está envuelto en llamas, y finalmente queda reducido a cenizas. La chica de los ojos oscuros, a través de los cuales se puede ver su alma brillante. El monstruo se había enamorado de sus ojos, pero la luz que salió a través de ellos desde su alma, consumió la oscuridad del monstruo. La chica se levanta, ya no llora, ya nunca más tendrá pesadillas. Y ya nunca más deseará tener ojos de color esmeralda. Pesadilla en azul. Escrito por Frederick Brown. Se despertó con la mañana más brillante y azul que hubiera visto nunca. Por la ventana de la habitación podía ver un cielo increíble. George se tiró rápidamente de la cama, bien despierto, para no perder otro minuto de su primer día de vacaciones. Se vistió procurando no despertar a su esposa. Habían llegado a la casa de campo, prestada por un amigo para pasar las vacaciones, bastante tarde la noche anterior, y Vilma llegó muy cansada del viaje. La dejaría dormir tanto como ella quisiera. Se llevó los zapatos a la salita, para ponérselos allí. El pequeño Tony, su hijo de 5 años, salió bostezando del cuarto más pequeño, donde dormía. ¿Quieres desayunar?, le preguntó George. Y cuando Tom ya sintió, le dijo, vístete y reúnete conmigo en la cocina. George fue a la cocina. Pero, antes de empezar a desayunar, salió a la puerta y echó un vistazo a los alrededores. Cuando llegaron, estaba ya oscuro y solo conocía el lugar por referencias. Ahora aparecía ante sus ojos el bosque virgen más hermoso que jamás hubiera podido imaginarse. La casa de campo más cercana, según le dijeron, estaba a 1 milla de distancia, al otro lado de un lago no muy grande.
No alcanzaba a verlo por los árboles, pero el camino que se iniciaba en la puerta de la cocina conducía hasta sus orillas, a menos de un cuarto de milla de distancia. Su amigo le dijo que estaba bien para nadar y pescar. La natación no le interesaba a George. No tenía miedo al agua, pero tampoco le gustaba de forma especial, y nunca aprendió a nadar. Su esposa sí era una buena nadadora y también lo era Tommy. Un verdadero renacuajo. Tommy se le unió enseguida. Para el chico, la idea de estar vestido era ponerse un bañador, y eso no le llevó mucho tiempo. Papá, propuso, vamos a ver el lago antes de desayunar, ¿eh? Muy bien, aceptó George. No tenía hambre y, para cuando regresaran, quizá Vilma estaría ya despierta. El lago era hermoso, de un azul más intenso que el del cielo, y teso como un espejo. Tommy se lanzó alegremente al agua mientras George le pedía insistentemente que se quedara cerca de la orilla. ¿Puedo nadar bien, papá? Muy bien. Sí, pero tu madre no está aquí. Mantente cerca. El agua está tibia, papaíto. A lo lejos, George vio saltar un pez. Después del desayuno volvería con su caña para tratar de pescar una trucha. Le dijeron que la vereda que corría a lo largo de la orilla conducía a un lugar, un par de millas más adelante, donde se podían alquilar botes. Trató de distinguir a lo lejos ese embarcadero. Repentinamente hubo un grito de angustia. Papaíto, mi pierna. George se dio la vuelta, y vio desaparecer la cabeza de Tommy, a unos 20 metros de distancia. Debía tratarse de un calambre, pensó frenéticamente. Tommy sabía nadar muy bien. Durante un segundo estuvo a punto de arrojarse al agua, pero se dijo que de nada serviría ahogarse también. Si pudiera avisar a Vilma, habría alguna posibilidad. Corrió hacia la casa. Unos 100 metros antes empezó a gritar, a todo pulmón. Vilma. Vilma. Cuando llegó a la cocina, ella salió, en pijama todavía. Corrió tras él, de regreso al lago, y pronto le alcanzó dejándole atrás, hasta llegar a la orilla del lago con una ventaja de casi 50 metros, y arrojarse al agua nadando vigorosamente hacia el punto donde apareció durante un momento la parte posterior de la cabeza del niño flotando en la superficie. Vilma llegó en unas cuantas brazadas, lo agarró y entonces, al enderezar el cuerpo para regresar, George pudo ver con horror, un horror reflejado también en los ojos azules de su esposa, que ella estaba de pie sobre el fondo del lago, abrazando a su hijo muerto, ahogado en tan solo 3 pies de agua. Adiós. Escrito por Daphne. Y cuando alguien muere el mundo no se para, nada se detiene. Pensamientos tristes para un día lluvioso. Ella lo había perdido todo hacía tiempo, todo excepto su vida, ya que hasta su dignidad se había rendido hace tiempo. Dejó que su mente vagara largo rato, sin que nada pudiera proporcionarle ningún tipo de sensación. De todas formas el final ya estaba cerca. Siempre fue una chica alegre, una chica feliz, pero un día algo cambió dentro de ella. A partir de entonces nada volvió a ser como antes, ya no quería sonreír ni ser feliz. A lo mejor es que resultaba más fácil llorar y encerrarse, tal vez toda esa felicidad no estaba hecha para ella, o tal vez ya había gastado la cantidad de felicidad que algún dios le regaló para toda su vida. Desde pequeña todo su alrededor le exigía demasiado, nunca era lo suficientemente buena, nunca encontró nadie que pudiese comprenderla, que mirara más allá. La soledad hace estragos en una mente sana, pero más lo hace en una mente machacada. Nunca fue lo suficientemente buena para ser feliz a un chico, ni para poder mantener una amistad, ni siquiera para que sus padres la trataran bien. Llegados a ese punto ya no pudo apartar los sentimientos de ella, y las lágrimas brotaron por sus mejillas, y en ese momento se permitió mirar el reloj. Lentamente se levantó de la cama dejando atrás su almohada empapada, era momento de salir a darse otra oportunidad. Se maquilló, y vistió con su mejor vestido. Iba de cacería en busca de ese amor perdido que sabe que nunca encontraría, pero mientras dudara conseguía que se olvidara de todo lo demás. Salía a bailar, conocía a alguien, se despertaba en una cama extraña y otra vez vuelta a empezar. Nunca fue buena en nada, nunca a nadie le importó, y ella ya estaba cansada de luchar. Esa noche fue la última. Despertó en cama ajena y lentamente se acercó a la ventana. Tal vez siempre estuvo loca, o tal vez tuvo que pasar más de lo que su mente pudo soportar. Todo eso ya daba igual. Tal vez si alguien hubiese escuchado, tal vez si alguien hubiese aguantado, tal vez, pero ya era tarde. Ahora la sábana cubría parte de su cuerpo y estaba dispuesta. La muerte es un plato de cocción lenta, así que se tomó su tiempo para lesionar su cuerpo con profundos cortes que representarían cada uno de los golpes que se había dado. Aún sangrando ató la punta de la sábana a la cama, y con la otra parte atada a su cuerpo saltó por la ventana.
Una muerte horrible y muy dolorosa, con todo su cuerpo lleno de heridas sangrantes, heridas dedicadas a aquellos que ya no estaban, o aquellos que la habían llevado a este punto, o aquellos a los que nunca les había importado. El cuerpo ya estaba frío cuando lo descubrieron a la mañana siguiente, aún colgado de una fachada con mucha sangre en la pared. Una chica que fue guapa en otro momento, mutilada, y tapada con una simple sábana, colgada desde un cuarto piso chorreaba sangre. La sangre llegaba hasta la acera, formando un charco parecido a las lágrimas de algún ser gigante. La gente se apiñaba debajo para ver el espectáculo, nada mejor que una desgraciada ajena para recordarte que tu vida era mejor. Hasta la policía tardó en llegar, y para cuando quiso hacerlo, él ya había llegado, pasaba por allí por casualidad, y no tardó en reconocerla. Él podía recordar perfectamente su cuerpo desnudo en su cama alguna vez, su sonrisa al despertar, su pelo revoloteado y su forma de reír. No necesitó mirarla 2 veces para romper a llorar, nunca supo por qué la perdió de su lado, pero siempre soñó con volverla a tener, y ahora ese sueño era solo 1000 trozos, como los que adornaban el cuerpo de ella, y un te quiero roto. Tal vez si hubiera seguido con él todo hubiese sido distinto. Lo que él nunca supo, y ya nunca sabrá, es que su herida fue profunda, tan profunda como aquel horrible corte que atravesaba su estómago y parte de su pecho, aquel que se había hecho una vez colgada, aquel que había producido su muerte, aquel que atravesaba el corazón roto que él había dejado. Así es la vida, así es el amor, siempre se termina solo, siempre se muere en soledad, al igual que se vive. Traumas de guerra. Escrito por Tonatiuh GZ. Todo comenzó una deprimente noche de invierno en la antigua Yugoslavia, lo recuerdo por el hedor putrefacto de esa sopa extraña que me ofrecieron aquellas amables ancianas, de aspecto andrajoso, nariz alargada, y túnicas exóticas cuando me encontraron a punto de morir a causa del crudo invierno que sorprendió la tropa a la que pertenecía. No había recuperado completamente la conciencia cuando una cucharada de esa repugnante mezcla ya hacía en mi boca sin fuerzas para mascar. Yo solo tragué como por instinto mientras observaba a otras 2 ancianas que se cuchicheaban y me miraban con ojos de desprecio. Quizá habían descubierto que yo era un soldado británico enemigo, y querían deshacerse de mí de una manera cruel, o entregarme a las autoridades, hacerme prisionero, y torturarme, o quizá. De pronto todas esas ideas agobiaron mi cabeza, y cuando estaba a punto de gritar por la desgracia que creía me esperaba, un fuerte dolor de cabeza me dejó inconsciente de nuevo. Desperté después de lo que para mí había sido una eternidad, pero mi reloj de pulsera marcaba como 30 minutos. Ya no estaba con esas horribles viejas, y su indeglutible sopa. Por un instante me sentí tranquilo hasta que en un intento por mover mi brazo me di cuenta de la realidad en la que me encontraba, pues estaba completamente inmovilizado con cuerdas sujetas a lo que parecía un artefacto de tortura. Después vi hacia las paredes. Una estructura de metal con manchas de un rojo tan vivo que dudosamente pasaría por pintura. ¿Dónde estaba? ¿Quiénes eran esas ancianas? ¿Qué querían? Fue cuando volvió ese recuerdo a mi mente. Días atrás había oído platicar a un general una antigua leyenda eslava, dicha leyenda hacía referencia a una aldea ubicada en las cercanías de nuestro campamento militar, aldea habitada por mujeres que habían quedado viudas, a causa de la guerra y habían dedicado sus vidas a la práctica de las artes oscuras. Pero, ¿sería eso posible? ¿Acaso esas mujeres eran? El sonido de una puerta abriéndose interrumpió súbitamente mis pensamientos, comencé a sudar frío, y mis latidos sobrepasaban las 80 pulsaciones por minuto, parecía que estaba a punto de un ataque cardíaco. De nuevo vi una anciana que entraba por la puerta, y se dirigía sigilosa hacia la palanca que estaba a un costado mío, para acabar mi ruina. La palanca parecía activar el complejo mecanismo de poleas que hacía funcionar la máquina a la que me hallaba atado. Después de eso, todo fue mucho menos pensado y mucho más doloroso. La máquina separaba cada uno de mis miembros con una rudeza propia del demonio, el dolor aumentaba más y más, hasta que se hizo insoportable, y entre gritos, sollozos y maldiciones quedé desmayado para despertar aquí, en este cuarto acolchonado con esta maldita camisa de fuerza. Sé lo que piensan, pero yo sé que no estoy loco, tengo evidencias. Aunque eso no sirva de nada cuando le cuento una y otra vez lo mismo al psiquiatra que aquí me atiende. Pues él dice que la única verdad que le digo, es la de la tropa que desapareció el siglo pasado en aquella guerra, y de la que nunca se supo nada. Alguien algún día podrá explicar mi suceso, es por eso que dejo mi testimonio escrito en este pedazo de papel amarillento, que he podido extraer del inodoro. No quiero pasar aquí el resto de mi vida, yo sé que digo la verdad. Atentamente, Cadete Alfred Udegrin.
Amigas para siempre. Escrito por Alejandrita. Año 1982. Alicia y Sara eran dos chicas, ambas de 15 años, e íntimas amigas desde la más tierna infancia. Vivían en el mismo barrio, estudiaban en el mismo instituto, iban a la misma clase, en fin, eran inseparables. Sin embargo, tenían caracteres muy diferentes. Alicia era alegre y extrovertida, mientras que Sara era muy tímida y callada. Cierto día, Sara le propuso a Alicia: ¿por qué no hacemos un juramento de sangre? ¿Qué? Mira, por si algún día perdemos el contacto, juramos que la que muera antes de nosotras dos, irá a avisar a la otra. ¡Qué tontería, Sara! Nosotras siempre estaremos juntas. Ante la insistencia de Sara, y entre asombrada y divertida, Alicia al final aceptó la propuesta. Ambas se practicaron un corte con una navaja en el dedo índice de la mano derecha, y sellaron el pacto a la luz de unas velas. Pasaron los años. Alicia había terminado sus estudios de derecho, tenía un buen trabajo, una casa preciosa, un marido y un hijo maravilloso. Hacía mucho que no veía a Sara, la amiga de su juventud, aunque a veces se acordaba de ella cuando se veía la cicatriz de su dedo índice. Al final, la vida les había llevado por caminos distintos y no habían vuelto a verse desde que acabaron el instituto. Una noche, Alicia tuvo una horrible pesadilla. Iba conduciendo, cuando de repente un camión invadía su carril, y chocaba con su coche. Se despertó empapada en sudor, y justo en ese momento, oyó llamar al timbre de la casa. Eran las 3 de la madrugada. Miró a su marido, que dormía profundamente a su lado. En ese momento, el timbre volvió a sonar con insistencia. Maldiciendo por lo bajo y preguntándose quién podría ser a esas horas, Alicia se levantó, y fue a abrir la puerta. Cuando abrió la puerta y vio a la mujer que estaba en el porche, abrió la boca, totalmente anonadada. Aunque había cambiado bastante, la reconoció enseguida. Allí, terriblemente pálida, ojerosa y con una enorme herida sangrante en la cabeza, estaba su antigua amiga Sara. Por Dios, Sara. ¿Qué te ha ocurrido? Entra, te curaré esa herida. ¿Cuánto tiempo, sin vernos? Sara no se movió de donde estaba. He venido a cumplir mi promesa, Alicia. He muerto y vengo a decírtelo. Alicia se quedó sin habla. Ya que la vida nos ha separado, estaremos juntas en la muerte. Te estaré esperando, dijo Sara levantando el dedo índice. Acto seguido, desapareció. Alicia empezó a notar un dolor persistente en su propio dedo índice. Al mirárselo descubrió que lo tenía empapado en sangre, como si se le hubiera vuelto a abrir el corte que se hiciera años atrás. Lanzó un alarido estremecedor y cayó desvanecida al suelo. Al día siguiente, despertó en su cama y pensó que todo había sido un mal sueño. Encendió el televisor para desayunar, y lo que vio la dejó helada. La noche anterior, a las 3 de la madrugada, había habido un accidente de tráfico. Un camión había chocado con un coche, y la conductora del mismo había fallecido en el acto. A partir de aquel día, su vida se convirtió en un auténtico infierno. No comía, se olvidaba de recoger a su hijo en el colegio, no rendía en el trabajo, y todas las noches tenía el mismo sueño, en el cual oía llamar a la puerta, y al abrir veía a Sara levantando el dedo índice y diciendo: te estaré esperando. Tras lo cual siempre se despertaba con un dolor insoportable en su dedo lleno de sangre. Su marido no entendía lo que le estaba pasando, los médicos no encontraban ninguna explicación, y finalmente internaron a Alicia en un psiquiátrico. Allí no hizo sino empeorar, ahora en sus pesadillas veía a Sara junto a su cama. Una noche, un celador del psiquiátrico oyó un espantoso ruido de cristales rotos que provenía de la habitación de Alicia. Al entrar en la habitación vio que la ventana estaba rota, se asomó y vio a Alicia tirada sobre la acera en medio de un charco de sangre. Tenía una gran herida en la cabeza y a su lado, en el pavimento, alguien había escrito con su sangre: amigas para siempre. Matadero de personas. Escrito por Darkdose. El matadero es un lugar donde se hacen atrocidades con la carne. Se rebana con brutalidad, y se da muerte a muchas almas. El matadero es el terror en sí. Las personas caminan hacia el matadero cuando saben que morirán. El matadero es donde yacen los más terribles miedos, y la muerte misma. El matadero representa el dolor en todo el sentido de la palabra. Es el lugar donde yace el sufrimiento, y la realidad sobrepasa a la pesadilla. El matadero es el fin de todo lo que conoces. Prepárate para encaminarte hacia el matadero, donde todo culmina. La noche estaba inquieta. Los relámpagos atronadores centelleaban en el cielo. En lo más profundo del campo oscuro, cubierto por frondosos árboles, dividido por caminos de tierra, se encontraba una vasta y antiquísima hacienda. Y como se decía que en el campo no había luz eléctrica, la penumbra de la hacienda era atenuada por las escasas velas distribuidas por las infinidades de habitaciones.
Anastasia, una de las jóvenes hijas de los patrones, recorría los pasillos, dirigiéndose hasta su cuarto para conciliar el sueño, a eso de las 12 de la noche. Pasó frente a la habitación del abuelo Eustaquio. La puerta estaba cerrada, pero podía distinguir la voz del abuelo. Ingresó al cuarto, y los niños estaban reunidos ahí, ante el abuelo Eustaquio, quien les relataba una de sus historias, las cuales siempre eran recibidas con entusiasmo por los infantes. Pero Anastasia pensaba que estas historias les perturbaban el seso a los pequeños. Abuelo, ¿ya les estás llenando de cosas la mente a los niños? Calla, Anastasia. Que a ellos les encantan mis historias. ¿Sí? Respondieron todos al unísono, mirando enfadados a la tía Anastasia. Los niños ya deberían estar durmiendo, a acostarse. No, Anastasia. Después de relatarles una de mis historias favoritas, recién entonces se irán a dormir. Están conmigo. Ya. Abuelo, comienza la historia. Exclamó uno de los niños. No, niños. No les vas a trastornar las mentes con tus historias de terror, abuelo. Anastasia, vete. No me des órdenes, soy tu abuelo. Te doblego en la edad y la experiencia, niña sin respeto. Respondió el abuelo golpeando la mesa. Los niños abrían bien los ojos. Ay, abuelo. Protestó Anastasia. Salió de la habitación, enfurecida, dando un fenomenal portazo que se sintió a lo largo de toda la hacienda. Bueno, niños, ahora sí podremos compartir la historia tranquilamente. Ustedes ya son hombrecitos, y no se asustan fácil, ¿verdad? No. Exclamaron todos. Esta historia se llama El matadero de personas. 1969, Talagante. Santiago de Chile. Todos los televisores en las casas estaban sintonizando la llegada del hombre a la luna. La noche era oscura y nublada. No se veían ni los astros ni las estrellas. A las afueras de Talagante, hace un mes aproximadamente, se había alzado un matadero. Pero los desagradables olores que surgían del edificio, pronto comenzaron a molestarle a la gente, quien inició protestas, hasta que el matadero fue cerrado. Y en los meses siguientes, comenzaron a aparecer extrañas historias, de desapariciones dentro del matadero abandonado. Grupos de jóvenes se internaban en el lugar, para quedarse hasta altas horas de la noche, o consumir drogas. Pero no se les volvía a ver más, por lo que la gente comenzó a creer que el lugar estaba maldito. Y ya nadie se atrevía a entrar. Recuerdo que caminaba por sobre la maleza, en los terrenos donde se ubicaba el matadero, cuando pasamos por el frente, y mi grupo de amigos comenzaron a lanzarle piedras a las ventanas, tirándoles abajo los pocos pedazos de vidrio que les quedaban. Uno de ellos, con piedra en mano, preguntó: ¿creen que de verdad el matadero está maldito? Pues ha habido desapariciones. Y eso está comprobado. Si no está maldito, algo raro hay allí, respondió alguien. Una nueva piedra destrozó una de las últimas ventanas que quedaban. Debe ser un lugar asqueroso, imagínense, carne descompuesta por todos lugares. Pero también es un buen lugar para pasar desapercibido. He oído historias que criminales se han escondido allí. Pero ¿y de qué sirve si no salen más del lugar? Tienes razón. De pronto, sentí una inmensa sed cuando vi a uno de los de mi grupo extraer una botella de ron de su chaqueta. La destapó, y no tardé en pedirle que me alcanzara la botella, pero cuando hizo esto, alguien lo detuvo. El cabecilla del grupo. Si quieres de esto, deberás hacer algo primero. Debes entrar al matadero. Vamos, no bromees, tengo bastante sed. Mi garganta está seca, respondí. ¿Qué sucede? Me miró burlón. ¿Tienes miedo? Le dirigí una mirada de odio. Sabes muy bien, que no le temo a nada. Y si es así, ¿por qué no quieres ir? Le arrebaté la botella de un manotazo. Sediento y furioso, la bebí en cuestión de segundos. Arrojé lejos la botella vacía, y me dirigí decidido hasta el edificio, mientras les decía: no se atrevan a venir por mí. No le temo al matadero. Distinguí cómo murmuraban tras mío. El ron había estado añejo, tal como me gustaba. El lugar despedía un olor infernal. Me tapé las narices con la muñeca, mientras observaba los alrededores. La forma en cómo mis camaradas lo habían descrito, no estaba tan lejos de la realidad. Había fétidos pedazos de carne descompuesta, en cantidad, esparcidos por las murallas. Las máquinas para desgarrar las carnes estaban sucias y manchadas en sangre, así como el suelo. Las sierras asesinas estaban detenidas, pero más afiladas que nunca. No había ni la más mínima luz, a excepción de la luz de la luna que entraba por la ventana. Recorrí el lugar a tientas varios minutos, hasta que en una esquina, distinguí unas velas depositadas en el suelo. Me incliné a recoger una, para iluminar mi camino, cuando distinguí unas cabezas de niños ensartadas en unos afilados palos. A pesar de mi eterna frialdad, no pude evitar sorprenderme. Para una persona normal, aquella imagen habría sido devastadora, le habría generado un trauma de por vida, sin duda. Iluminé los rostros de los niños con las velas.
Estaban desfigurados, y la sangre de la herida en sus cuellos, donde el palo penetraba las carnes, estaba seca, como si hubieran sido mutilados hace un buen tiempo. Me alejé, escuchando gemidos y llantos de infantes. Supe de inmediato que eran los espíritus de los niños que habían sido reducidos a cabezas decapitadas, los cuales sollozaban. Sin embargo, no temía. Recordaba un dicho que solía decir mi abuelo. Témele más a los vivos que a los muertos. Muy cierto. Llegué hasta un pasillo en la penumbra. Pero me abrí mi camino iluminando con la llama de la vela. Luego de avanzar varios metros, fueron apareciendo candelabros colgados a los muros, con varias velas sobre ellos. Tras mío, había oscuridad total. Estaba bien internado en el matadero, y si alguien aparecía tras mi espalda, no tenía por dónde correr, debido a lo estrecho del pasillo. Pero a medida que continué avanzando, divisé una puerta a mi izquierda, color carmesí. La puerta me llevó a una habitación de aspecto ceremonial. Había un gran candelabro colgando del techo, cortinas sobre las murallas, y distintos cuadros abstractos de aspecto perturbador. No tardé en percatarme de que había alguien más allí. En el centro de la habitación, había dos pequeños en estado lamentable, desprovistos de vestimenta, tenían la cabeza calva, y estaban en seria desnutrición, al punto de que se le lograban ver las costillas. Eran pequeños, como de la edad de 5 años, y tenían las manos ensangrentadas, al igual que sus bocas, pues comían un pedazo de carne cruda y ensangrentada del piso. Me acerqué disimuladamente. No se lograban percatar mi presencia, pues estaban ocupados con el trozo de carne. En el muro frente mío, había una especie de ranura. Desde allí, observé a un tipo de cuerpo grueso y bestial, vestido como carnicero, que les arrojaba más pedazos de carne a los pequeños, como si estuviese alimentando a sus mascotas. Los hambrientos pequeños se lanzaban desesperados al trozo de carne, y sus labios se teñían de rojo. Pero quien les arrojaba las carnes, pronto se percató de mi presencia. Su rostro estaba cubierto por una tela negra, y me apuntó con su mano cubierta por un guante manchado en sangre, en forma de amenaza, luego desapareció de la ranura. Me acerqué a uno de los pequeños, y le acaricié la cabeza. Aún así no se percataban de que yo estaba ahí, entonces salí de la habitación. Continué avanzando por el estrecho pasillo, iluminado por los candelabros. El tipo gigante con ropas de carnicero ya había advertido mi presencia, y me imaginé que quizás podría haber más personas en el matadero, pero todo me resultaba muy raro. ¿Qué hacía esa gente allí? Si es que se le podía llamar así. Aquellos dos pequeños que había visto en la habitación anterior, parecían animales maltratados, además de que en su piel se podían distinguir severas heridas, como producidas por algún látigo y torturas. Al final del pasillo, llegué hasta un espacioso cuarto del matadero. El lugar parecía inmenso. Me dirigí a una ventana, y por allí observé los campos, donde se reunía a las reses, que serían ejecutadas. Pero como el lugar había sido cerrado hace meses, esos campos ahora yacían solitarios, bajo la noche. En el cuarto que me encontraba ahora, aparecieron dos gigantes deformes, tras mío. Uno de ellos sostenía un inmenso garrote con clavos, y el otro, un machete, ambos ensangrentados. Diversas manchas de sangre también manchaban sus uniformes blancos de carniceros. Sus caras estaban desfiguradas, y su piel era similar a la piel de los muertos. Caminaron hacia mí con sus inmensos cuerpos, y sus ojos no tenían siquiera pupila, pero sus rostros llevaban una expresión de infinita furia. Divisé una puerta, e ingresé por ella rápidamente, mientras escuchaba sus feroces rugidos. No tardaron en aparecer tras de mí nuevamente, y comencé a correr por mi vida, por diversos pasillos y habitaciones iluminadas por los candelabros y velas, que parecían estar distribuidos a lo largo de todo el matadero. Vi infinidad de niños más, algunos asegurados con gruesas cadenas, alimentándose de trozos de carne podrida, amarillenta. Luego, me encontré sin salida en una habitación. Los dos gigantes volvieron a aparecer. Había unas tablas cubriendo la muralla, la cual parecía desgastada. De una patada, derribé las tablas junto con la muralla, y surgió un nuevo camino ante mí, y aparecí en una inmensa habitación, con una larga mesa ubicada al centro. Y en los asientos, yacían varias siluetas cubiertas por capuchas rojas, y cuernos que emergían de sus cabezas. Sus rostros eran cráneos de cabras, y sus ojos eran rojos, como la sangre. Llegó hasta mi mente, la imagen de Satanás, el macho cabrío. Apenas estuve frente a ellos, todos me contemplaron. Uno de ellos, que parecía el líder, pues llevaba una capucha y cuernos que destacaban más que los demás, se levantó violentamente, me señaló y exclamó furioso palabras en una lengua desconocida. Ante su orden, todos se abalanzaron contra mí. Y a mis espaldas, aparecieron otra vez ambos gigantes. Me vi perdido. Me sujetaron, y a la fuerza me condujeron fuera de la habitación.
Me condujeron por más pasillos desconocidos, y comenzaba a sentir terror, por primera vez, demostrándome a mí mismo mi naturaleza humana. Por los pasillos que me conducían, sobre las murallas de estos mismos, habían cuerpos adultos sacrificados, desprovistos de su piel, y desfigurados horriblemente. Algunos incluso desmembrados. Sentí pánico cuando oí una sierra emitir su estruendo, y también varios gritos infantiles de dolor. Pensé que había llegado mi hora. Que me habrían de ejecutar, de la peor forma que hubiera podido imaginar. Sin embargo, divisé una ventana que se venía acercando. Cuando pasé por el lado de la ventana, retenido por mis verdugos, sin pensarlo demasiado, rompí los vidrios con mi cabeza, y me lancé fuera, desprendiéndome de los brazos que me sujetaban fuertemente. Vi como el suelo se acercaba a mi rostro, y sentí un tremendo golpe. Después sangre por todos lados, y perdí el conocimiento. Pero por instinto quizás, desperté justo cuando los dos gigantes venían a buscarme. Me había roto la mandíbula, y me sangraba horriblemente, pero ya me encontraba fuera del matadero, en los campos. Corrí a todo lo que daba en mis piernas, y uno de los gigantes extrajo una escopeta, y me disparó en la pierna. Caí, pero aún así luché por mi vida. Corrí, y corrí, más rápido que nunca, desafiando mi propio cuerpo. Cuando ya no pude más, me detuve, y apenas podía respirar. Miré hacia atrás, y me percaté de que ya nadie me seguía. Pero no descansé ni 5 segundos, y continué avanzando, pues debía resguardar mi vida. Después de mucho escapar, me encontré en el lugar donde había empezado, donde estaban mis amigos. Ya nadie estaba allí, las botellas de alcohol estaban tiradas en el suelo. A lo lejos escuché más escopetazos. El gigante de la escopeta, caminaba amenazante, y apretaba firmemente en su mano, unos cordeles de los cuales colgaban cabezas, que reconocí espantado. Eran las cabezas de mis camaradas, y llevaban aún la expresión de agonía. El gigante dio unos cuantos más escopetazos al aire, y me apuntó. Pero corrí con todas las fuerzas que me quedaban, y lo perdí, hasta llegar a la seguridad del pueblo, cuando ya daba el alba, para no volver nunca más a aquellos lugares. Fin. Abuelo Eustaquio, la historia ha estado genial. Exclamó uno de los pequeños deslumbrado. Pero ahora tengo miedo de dormir. Exclamó otro. El abuelo Eustaquio le acarició la cabeza tranquilizándolo. He dicho. Ustedes ya son hombrecitos, y los hombres no le temen a nada, le dijo. ¿Y abuelo, qué sucedió con el matadero? El abuelo Eustaquio contestó. Se dice, que aún se encuentra por aquellos lugares, pero ya nadie, sin excepción, se atreve a entrar, pues, el matadero es el lugar que representa la muerte y el sufrimiento. Caminar hacia el matadero, es adentrarte en tu más grande pesadilla. En tus más grandes terrores. Es el lugar donde las carnes y las almas son desgarradas brutalmente. El lugar donde todo termina, y la compasión no existe. El matadero, es el hogar de la bestia. Es donde se le otorga a la sangre de los cuerpos sacrificados. Allí es donde verdaderamente, el diablo habita. Es el lugar de Satanás. Anastasia escuchaba tras la puerta. Luego, se retiraba a acostar dando furiosos pasos. La noche estaba silenciosa. Se acostó, y se arropó bien, para protegerse de los espíritus invisibles que rondaban en la oscuridad. Pues, aunque no aprobaba las historias del abuelo Eustaquio, sabía muy bien que el matadero, se encontraba no muy lejos de la hacienda. Y de solo pensar en aquello, se estremecía entera, sentía miedo, y la invadía un gran escalofrío. La insatisfacción del todo. Escrito por Roberto Jiménez Rodríguez. Un cuento escrito en 5 actos. Acto primero. El mimo. Érase una vez un mimo que vivía en el interior de lo que parecía ser una enorme caja de paredes color salmón. Pasaba las horas muertas, aletargado, sumido en la más absoluta somnolencia. Raras veces quebraba la simetría de su propio inmovilismo. Y cuando lo hacía, era con el único propósito de desentumecer sus músculos. El mimo ignoraba cómo había llegado a convertirse en lo que era, una víctima propiciatoria del concepto. Pero eso no le inquietaba demasiado, pues pensaba que su presencia ahí, dentro de aquella caja color salmón, era necesaria, incluso, vital. ¿Necesaria? ¿Vital? ¿Para qué? No tenía la menor idea. Pero era mejor pensar eso, que llegar a la conclusión de que su presencia entre esas 4 paredes color salmón se debía pura y simplemente al azar. La conclusión que podría sacar entonces de todo esto, no sería en absoluto de su agrado. Porque de ser así, de ser el azar quien lo hubiera puesto ahí a él, y no a otro, su presencia se tornaría insustancial, carente de todo significado, un mero accidente, un absurdo nacido de la casualidad.
Por eso mismo, el mimo prefería pensar que su confinamiento perseguía un propósito concreto, para el que su presencia, y no la de otro, era indispensable. Porque si no estuviese convencido, probablemente, le sería imposible mantener el equilibrio emocional, principal responsable de que la eternidad se hiciera un poco más llevadera. Nunca se había planteado que podría haber al otro lado de los tabiques color salmón que ponían cotos a sus dominios. Que podría ofrecerle lo que fuera que hubiera más allá de aquellos tabiques color salmón, que le indujera a abandonar un mundo hecho a su medida. Últimamente, y cada vez con mayor frecuencia, había algo extraño en su propio comportamiento, que le hacía sentir una cierta incertidumbre que, poco a poco, derivó en preocupación. A veces, algo estallaba en lo más hondo de su ser, una especie de furia contenida, que lo encolerizaba hasta tal punto, que su calma se veía quebrada por un torbellino incesante de movimiento. Iba de un lado a otro, cual perro rabioso. Palpando las paredes primero, y arañándolas después. Tan ebrio de vehemencia que ni siquiera la sangre que brotaba bajo las uñas de sus manos era capaz de apaciguar su ira. Era como si, en su desesperación, buscase un resquicio por el que poder colarse. Y escapar. Con la misma celeridad con la que se había desatado la devastadora furia motriz, acudía otra vez la calma. Entonces el mimo se desplomaba, abatido y exhausto, apoyando el culo sobre los talones. Y se quedaba ahí, de rodillas, hecho un ovillo, sintiéndose terriblemente mal, sin saber muy bien por qué. Hasta que el sueño no lo vencía, permanecía en esa misma posición fetal, contemplando el temblor de unos dedos, los de sus manos, que no habían sido moldeados para temblar. Algo grave le sucedía, de eso no le cabía la menor duda. Estaba perdiendo el control sobre sí, a pasos agigantados. Los platillos de una balanza, antes firmemente estable, se desequilibraban ahora con excesiva facilidad. Solo en sus sueños, el mimo podía disfrutar del desenfreno y el descontrol que le eran negados durante la vigilia. Aunque era como si dichos sueños ya no pudieran contener las llamaradas del estallido del revoltijo de miedos, deseos y frustraciones que amenazaban con consumirle por dentro. Por lo que todos esos sentimientos, que siempre habían estado bajo su control, florecían ahora con estrépito, y embadurnaban la realidad que se extendía más allá de los dominios de Morfeo, mostrando lo que realmente eran, y no lo que se esperaba que fueran las cosas. Cólera y rabia entremezclada desenmascaraban el verdadero rostro oculto, bajo el espeso maquillaje de un mimo. ¿Qué hay tras la máscara de un mimo? La respuesta es bien sencilla. Bajo el maquillaje de un mimo, solo hay un hombre. Las crisis cada vez eran más frecuentes. Sus ataques de furia más salvajes e incontrolados. Tras cada nueva crisis, el mimo creía haber sobrepasado de largo su capacidad de aguante, pensaba que ya nada podía ser peor y que, de serlo, sería incapaz de soportarlo. Mas el último ataque, siempre era mucho más doloroso, mucho más violento, mucho más descarnado que el anterior, mientras él, en medio de esa insufrible agonía, solo quería llorar, romperse definitivamente, para no tener así que rehacerse nunca más, y volver a padecer ese terrible suplicio otra vez. No, por favor, suplicaba sin palabras el mimo, por lo que más quieras, otra vez no. Los ataques no solo no cesaron, sino que las paredes color salmón dejaron de ser las únicas víctimas de su vehemencia desatada, infligiéndose en sus propias carnes el más sangriento de los castigos, desgarrando capas y capas de la epidermis que rodeaba sus muñecas con las uñas embadurnadas por la sangre que brotaba a borbotones de sus venas amoratadas. Y mientras se retorcía como un animal herido, solo tenía cabida un pensamiento en su mente, el temblor de sus manos. Dios. Eso era lo peor, el temblor. Cuando despertaba, el mimo descubría, al principio con sorpresa, luego con ira y, finalmente, con resignación, que las huellas de sangre esparcidas por toda la estancia, tras cada nuevo ataque, habían desaparecido por completo, recuperando los tabiques su esplendor asalmonado. Y las venas de sus muñecas, palpitaban como si nadie las hubiese reventado. Acto segundo. Una puerta dibujada en el tabique. Los párpados descendieron paulatinamente, hasta que la pared color salmón, situada justo frente a él, desapareció bajo el telón negro de sus pestañas. En ese momento, cautivo de una oscuridad deseada, sintió como una ráfaga de aire fresco acariciaba su rostro, y dilataba los poros de una tez seca y mal hidratada, debido a la espesa base de maquillaje que los cubría. Mientras disfrutaba de la embriagadora brisa, cuyo solo contacto le hacía trascender más allá de lo físico, le pareció oír un susurro que se le antojó melodioso. Guardó silencio, concentrando toda su atención en el sentido del oído. Escuchó, escuchó y escuchó. Largo rato después, confirmó su hipótesis. Efectivamente, lo que había llegado hasta él a través de sus oídos no eran otra cosa que los primeros compases de una composición musical. De pronto, ante sus ojos, se generó una puerta.
Aunque más que una puerta, como objeto físico, parecía el dibujo de una puerta, como si alguien hubiese trazado sus contornos con un trozo de carbón, sobre uno de los tabiques color salmón. La música provenía de dentro, de detrás del tabique. El mimo, algo temeroso, mas su curiosidad era mayor que su miedo, introdujo los dedos de sus manos en la negrura de una de las líneas verticales. Supuso que hallaría un asidero, algo a lo que poder anclarse para abrir la puerta. Y así fue, aunque solo fue capaz de agarrar el canto de la hoja con la yema de los dedos. Tiró como pudo, pero su punto de agarre no era bueno y, en cuanto hacía fuerza, las yemas de sus dedos resbalaban y soltaban su presa. Aún así, no se rindió. Tiró una vez más. Nada, la puerta parecía estar a trancar. Siguió tirando. Nada. Insistió. Nada. Entonces tiró con toda su alma, en un último y desesperado intento por abrir la puerta. Su espalda se dobló en un arco imposible mientras sus músculos se tensaban como cables de acero, y sus pies se anclaban al suelo. El mimo no estaba dispuesto a ceder. Jamás. Era una cuestión de tiempo. Su orgullo estaba en juego. La puerta, Roel. Y hasta que su columna vertebral no dijera basta, él no cejaría en su empeño. Sin que el mimo se diera cuenta de ello, algo comenzó a crecer en lo más hondo de su ser. La rabia, nacida de la frustración, había abierto un resquicio por el que se filtraba la ira, mantenida anteriormente a raya gracias a la quietud. El mimo, por un momento, se asustó, y estuvo a punto de ceder ante la puerta. Pero no lo hizo. Aunque el precio a pagar fuera demasiado alto, bien valdría la pena. Todo con tal de lograr su objetivo, y vencer en su denodada lucha contra una puerta a trancar. En ese momento, mientras su cuerpo se retorcía debido a la terrible presión a la que eran sometidos todos, y cada uno de sus músculos, justo en ese preciso momento y no en otro, con la razón nublada por el dolor, hubiera vendido su alma al mismísimo diablo, si éste le hubiera tentado. Todo con tal de traspasar el umbral de una puerta dibujada en la pared. Su cuerpo comenzó a temblar espasmódicamente, su rostro se crispó bajo el maquillaje, sus ojos, desorbitados, se inyectaron en sangre, y, entonces, no pudo reprimir un alarido, cuyo sonido no sonó como el de un animal herido, no, más bien sonó como el de un loco. Era la carcajada de un demente. No gritaba, reía. Y no sabéis cómo. La locura parecía haberse adueñado de él, en plena catarsis de agónico gozo, donde las lágrimas de llanto se mezclaban con la saliva de la risa, se oyó un chasquido, y la puerta se abrió unos pocos centímetros. El mimo salió repelido hacia atrás, al resbalar sus dedos del canto de la puerta. Y tras cruzar por los aires toda la habitación, sus huesos chocaron violentamente contra la pared opuesta. Antes de incorporarse, se quedó unos segundos en el suelo, como si quisiera sosegar su furia, apaciguar la rabia, mientras gruñía, y gemía entre jadeo y jadeo. Finalmente, logró calmarse, a pesar de que sus manos continuaban temblorosas y el sudor impregnaba todo su cuerpo. Se incorporó, y se encaminó hacia la puerta, que ahora permanecía entornada. Cuando llegó a sus inmediaciones, se detuvo, paralizado. Quizá víctima del miedo, quizá llevado por la prudencia. Pero fuera como fuese, inmediatamente después, asomó su ojo derecho por el hueco que quedaba entre el quisio y el canto de la hoja, y lo que vio al otro lado, le sobrecogió. Más allá del umbral, atisbó un majestuoso cuadro a medio hacer. Un lienzo salpicado por un crisol de colores y tonalidades diferentes, difuminado todo por el continuo movimiento rotatorio de una decena de manchas informes. Nunca antes los ojos del mimo habían sido testigos de tan portentoso espectáculo. Necesitó un tiempo para acostumbrarse a la luminosidad de un lugar que no era este sino aquel. Las manchas fueron aclarándose, los contornos adquiriendo un mayor contraste respecto al fondo y los rasgos perfilaron formas, y dieron profundidad a la composición. Los borrones repartidos simétricamente por todo el cuadro eran en realidad las siluetas de distinguidos caballeros, vestidos con sus mejores galas, y de sus respectivas damiselas, encorsetadas en bellísimos vestidos, muy escotados y provocativos, que bailaban al compás que les marcaba la música. Girando y girando, cual peonzas humanas. El mimo espió durante una eternidad, quizá relativa, pero eternidad a fin de cuentas. No se atrevía siquiera a moverse, por lo que se limitaba a permanecer, temeroso de poder hacer. Era como si el simple hecho de plantearse la posibilidad de traspasar la fina línea que separaba dos mundos, estrangulara su ánimo. Una miscelánea de sentimientos antagónicos, reverberaba en lo más hondo de su ser. Se sentía abrumado ante semejante mare magnum de nuevas sensaciones. Desconcertado y excitado a un tiempo. Mientras tanto, el majestuoso espectáculo que se desarrollaba más allá de una puerta que no debería estar, pero que aún así estaba, proseguía impertérrito, a pesar de la intrusión de un extraño que estaba, pero que no debería estar.
Dos mundos convergían en un mismo instante, y ninguno sabría jamás de la presencia del otro. El mimo era la única persona que parecía ser consciente del anormal acontecimiento que estaba teniendo lugar. Los demás, entregados al baile como estaban, parecían demasiado preocupados por no equivocar los pasos como para notarlo. Pero algo ocurrió, que hizo que el mimo dejara de lado la generalidad para centrarse en lo particular. Pues el sensual influjo que expelían unos ojos verdes, resplandecientes como esmeraldas, enmarcados dentro de un rostro ovalado y armonioso, hizo presa de él. La legítima dueña de tan hermosos ojos, se hallaba de pie en un rincón, como si quisiera pasar inadvertida entre la multitud. Su piel blanquecina permanecía cubierta, en parte, bajo la fina tela de un sencillo vestido granate, con tirantes y de una sola pieza, que le llegaba hasta la mitad de sus muslos, y que dejaba entrever sus redondeces pequeñas y firmes bajo los numerosos pliegues de la ropa. Parecía una campesina en medio de un baile de príncipes. Mas ni una sola de aquellas damas, pensó el mimo, podría competir en belleza con ella. De pronto, mientras el mimo permanecía absorto, con sus ojos fijos en la muchacha del vestido granate, la puerta se cerró. Primero lentamente, y luego con un golpe seco, como se cerraría la contraportada de un gran volumen tras su lectura. El mimo necesitó de un tiempo para tomar conciencia de lo que había ocurrido. Era como si, segundos después de que la puerta se hubiera cerrado, saliese del trance en el que se hallaba sumido, y se diese de bruces con la cruda realidad. Otra vez volvía a estar solo, entre cuatro tabiques color salmón. Se inclinó, posando una de sus orejas sobre donde antes hubo una puerta, y escuchó, con la esperanza de oír la música, mas solo oyó el silencio. Sí, otra vez estaba solo. Acto tercero. La muchacha. El mimo se había entregado a la quietud en busca de refugio, mas seguía asediándole el recuerdo de aquellos hermosos ojos esmeralda. Las crisis se fueron sucediendo, y los intervalos de calma entre una y otra se iban acortando paulatinamente. La mente del mimo se desquiciaba con cada nuevo arrebato de furia motriz, y el temblor de sus manos se acrecentó hasta hacerse evidente a simple vista. No estaba bien, nada bien. Pero un día, en el que se levantó más tranquilo de lo que había estado desde hacía mucho tiempo, decidió que ya nunca estaría solo. Su cabeza no retumbaba, por lo que podía pensar con claridad, por lo que podía reflexionar acerca de lo acontecido. La puerta dibujada en la pared había aparecido cuando se encontraba en medio de una oscuridad deseada, y había desaparecido cuando su atención se había centrado en lo particular, abstrayéndose de lo general. Así que pensó que si su propia imaginación, arrastrada posiblemente por su deseo de no estar solo, había sido la responsable de crearlo todo, tal vez, si lograba imaginar solo a la muchacha, ésta podría venir a él. Con premura, pues temía que una nueva crisis diera al traste con todo, se puso manos a la obra. Se situó en el centro de la estancia y dejó que sus párpados cubrieran sus ojos. Y, otra vez prisionero de una oscuridad deseada, la imaginó, pero no solo como algo físico, no, imaginó también el sonido de su voz, su tersura, su olor. Entonces notó el frescor de la brisa sobre su cara y, en ese momento, el mimo hizo una perfecta reverencia, extendiendo su mano como si la ofreciera, gentilmente, a una dama. Su mano quedó suspendida en el aire, con la palma vuelta hacia arriba y los dedos levemente flexionados. Por fin sintió algo, el contacto aterciopelado de una mano femenina que se posaba delicadamente sobre la suya. Abrió los ojos, y su corazón dio un vuelco. Si hubiera podido llorar, lo hubiera hecho. Ante él se hallaba la muchacha del vestido granate, mirándole tímidamente con aquellos radiantes ojos esmeralda, mientras esbozaba una sonrisa nerviosa que aparecía y desaparecía. El tiempo avanzaba inexorablemente dentro de la caja color salmón. La muchacha parecía adaptarse bien a su nueva situación. O al menos, eso era la impresión que transmitía de puertas afuera, pues nunca se quejaba del desagradable hedor que exudaba una estancia de aire viciado, ni tampoco de la sensación de suciedad que provocaba las altas temperaturas, y que impregnaba todo su cuerpo de una pringosa película de sudor. Mas en días muy contados, cuando el calor resultaba insoportable, podía atisbarse en su faz el terrible malestar que le afligía. Aunque ella se esforzara para que su anfitrión no se percatase de ello. A medida que pasaba el tiempo, la muchacha empezaba a padecer los estragos intrínsecamente ligados al confinamiento. Era bien cierto que nadie le había obligado a tomar la mano del mimo y que, durante los primeros días, había disfrutado como una niña de cada instante pasado a su lado. Pero tampoco era menos cierto que no podía evitar desear, sobre todo en aquellos días de temperaturas extremas, huir lo más lejos posible de esa maldita caja. Se sentía como si le faltara el aire. Tenía la impresión de que las paredes color salmón que la rodeaban habían comenzado a achicar sus dimensiones, reduciendo el espacio paulatinamente, como si quisieran ahogarla.
Además, con el tiempo, ella había empezado a sentirse como un elemento discordante, como si ella estuviera ocupando un espacio que no le correspondiese. Por otro lado, estaba convencida de que el mimo no podría vivir jamás fuera de esas 4 paredes color salmón. Que moriría tan pronto como se le sacara de la caja. El razonamiento era demasiado complejo como para que ella pudiera seguirlo sin perderse, pero de lo que sí estaba segura, era de que el mimo y la caja eran un solo ser, un compendio de caja y hombre. Por lo tanto, uno sería incapaz de vivir sin el otro, y el otro sin el uno. Pues, pensaba que, sería imposible justificar la existencia de la caja de tabiques color salmón, ubicada en todas y en ninguna parte, sin la presencia del mimo. Debido a esto, la muchacha se sentía culpable por sus ansias de libertad. Ya que de huir de la caja color salmón, irremisiblemente, debería dejar atrás a su preciado mimo. Cosa que pasaría sin ningún género de dudas, porque cómo iba a poder romper el vínculo, el cordón umbilical que le unía a la caja color salmón, no, era imposible. La muchacha, aunque de manera muy solapada, estaba convirtiéndose en mujer. Los cambios por fuera eran evidentes, los cambios por dentro, es decir, a un nivel puramente hormonal, pronto lo sería. Con dichos cambios, probablemente, emergería en ella el deseo natural de encontrar un compañero. Alguien con quien poder entregarse a la pasión. Y, una vez colmado su apetito sexual, quizá concebir una vida que se gestaría milagrosamente en su útero. La muchacha pasaba la mayor parte del tiempo que el mimo dedicaba a la quietud a explorar su cuerpo. Deslizaba el dorso de sus manos sobre la tersa de piel de sus mamas, comprobando que estaban más abultadas que la última vez que las palpó, y que también volvía a experimentar ese agradable cosquilleo cuando presionaba sus dedos. Pasó la yema de sus dedos por los pezones y comenzó a juguetear con ellos. Llevadas sus manos por la curiosidad del autoerotismo, frotaron su cuerpo, húmedo, yendo de una zona erógena a otra, como si supiese la localización exacta de cada una de ellas. En pleno clímax sexual, mientras la muchacha acariciaba los labios de la vulva, sus dedos palpaban el canal vaginal y su otra mano estimulaba el monte Venus, la cara interna de los muslos, el vientre, la cara lateral del tronco, no pudo reprimir un suave gemido que quebró, inmediatamente, la quietud del mimo. Este miró de reojo, y vio cómo se tocaba. No dijo nada, no hizo nada. Se limitó a entregarse nuevamente a la quietud. Acto cuarto. El muchacho. El mimo era incapaz de comprender el comportamiento de la muchacha. Por lo que pasaba la mayor parte del tiempo entregado a la quietud, pues lo prefería a tener que afrontar el problema, el cual le resultaba sumamente violento. Le costaba hacerse a la idea de que aquella hermosa muchacha del vestido granate, que tiempo atrás le cautivara con sus ojos esmeraldas, hubiera cambiado tanto. De lo que sí estaba completamente seguro, era de que él no podría calmar el recién descubierto deseo sexual de una muchacha que había dejado de serlo. ¿Por qué? Pues porque en algún retazo de su memoria escondía la vergüenza de no ser capaz de colmar la pasión de una mujer. ¿Que cómo podría saber eso, si nunca, al menos que él recordase, había tenido que amar a una mujer? No tenía ni la menor idea. Simplemente, lo sabía. Y, para él, eso bastaba. El dilema era el siguiente. El mimo sabía que si no hacía algo, las cosas solo podían empeorar, mas si ponía remedio al problema, corría el enorme riesgo de perderla. Porque el remedio consistía en satisfacer a la muchacha. Y si él era incapaz, otro debería hacerlo en su lugar. No le importaba que otro copulara con ella, lo que le molestaba es que una tercera persona se interpusiera entre ellos dos. El mimo la amaba desde su quietud. La había convertido en el pilar fundamental que sostenía la inestable estructura de toda una vida dedicada a la soledad. Había logrado una relativa estabilidad con el calor de su compañía, aunque el temblor de sus manos seguía ahí. El problema radicaba en que se sentía responsable de ello, pues era él quien le había traído hasta allí. No le quedaba más remedio que hacerlo, pensó apesadumbrado. Debía proporcionarle un compañero. Un día, tras desentumecer sus músculos, se dirigió a la muchacha que se encontraba recostada en un rincón, la despertó y la obligó a levantarse y a caminar hasta el centro de la estancia. La muchacha, aún adormecida, se dejaba hacer, limitándose a lanzar algún que otro gruñido en señal de protesta, mientras arrastraba los pies, y se resistía a realizar el titánico esfuerzo de levantar los párpados. El mimo cerró los ojos e, instantes después, los volvió a abrir. La muchacha le imitó y, sumida en la oscuridad como estaba, comenzó a impacientarse a medida que su expectación crecía. Poco a poco, sintió los párpados más ligeros, y tuvo que esforzarse para evitar que estos no se levantaran cual persianas. Entonces, notó como alguien le cogía cuidadosamente la mano derecha. En cuando hubo sentido el frío tacto de su piel, supo que la mano pertenecía al mimo. Mas, cuando el mimo tiró de su mano hacia adelante, percibió el roce cálido de otra mano, más robusta.
Un escalofrío la hizo estremecerse, y la obligó a abrir los ojos. Ante ella había un apuesto joven de tez cetrina, rostro alargado y melena negra azabache, que la miraba con la misma mezcla de extrañeza y euforia con la que ella, pensaba, debía estar mirándolo a él. Llevaba puesto unos pantalones bombachos de color gris, unas botas altas de cuero, y una camisa blanca, también muy amplia, con el cordel del cuello suelto, asomando el vello rizado del pecho, y adornado sus puños con puñetas. Los días se sucedieron. La muchacha y el joven, ambos extremadamente tímidos, tardaron muchísimo en comenzar a relacionarse. Siendo necesaria la intervención del mimo que, al ver que ninguno de los dos hacía nada por acercarse al otro, se las apañaba para que terminasen juntos, bailando hasta la extenuación, y riendo a mandíbula batiente. Pero lo que el mimo no lograba entender era su propia reacción cuando los veía bailar, y se fijaba en cómo las manos de él se aferraban a la cintura de ella, las tripas se le revolvían, y no podía evitar sentir náuseas. Los dos jóvenes comenzaron a pasar todo el tiempo el uno al lado del otro, sentados en el suelo, o de pie, apoyados en alguno de los 4 rincones que unían los tabiques color salmón de la caja. Se susurraban a la oreja, se miraban, cuchicheaban, se reían, se tocaban. Y entonces, un día, pasó lo inevitable. Los dos amantes se entregaron a la pasión. El mimo, tan pronto como oyó los gemidos de la muchacha y la vio retorciéndose entre sus piernas, literalmente engarzada de pies y manos al cuerpo desnudo de otro hombre, no pudo impedir que el odio exacerbado y la repugnancia más absoluta lo contaminara. Hasta tal punto fue así, que su fisonomía fue transformándose bajo la espesa base de maquillaje que escondía su rostro, el cual se agrietó en un sinfín de líneas inconexas que acrecentó, más si cabe, el halo de locura que ahora dominaba su expresión. Miraba a los dos amantes con los ojos inyectados en sangre, el rostro crispado grotescamente, y los dientes apretados y asomados tras unos labios replegados. Acto quinto. La metamorfosis. Después de amarse, sus cuerpos desnudos, impregnados uno de la esencia del otro, permanecieron, durante los que le pareció un mundo, compartiendo el silencio, hasta que el sueño pudo con ambos. El joven durmió con la sien izquierda apoyada sobre el brazo, extendido a ras de suelo, mientras su otra mano reposaba delicadamente sobre la cadera de la muchacha, quien se mantuvo todo el tiempo acurrucada contra él, dándole la espalda, con los brazos encogidos tímidamente, y las muñecas dobladas delante de sus pechos, como si, inconscientemente, tratara de cubrir su desnudez. El joven se despertó y ahogó un bostezo, llevándose la mano que tocaba la cadera de la muchacha a la boca. Después de retirar un mechón rebelde de su frente, se asomó, inclinando la cabeza, para comprobar si ella aún dormía, mas, tan pronto como sus ojos contemplaron su angelical rostro, este se quedó totalmente ensimismado. Una sibilante respiración, cuyo arrítmico sonido se clavó en su cerebro, cual 1000 alfileres calentados al rojo, lo devolvió bruscamente a la realidad. Como si buscase al causante de tan desagradable ruido, apartó por un momento los ojos de su amada, y miró al frente. Y a punto estuvo de vomitar su corazón por la boca, cuando al alzar su mirada dio de bruces con el grotesco rostro del mimo situado a un palmo del suyo. Entonces, se quedó paralizado, temblando como una hoja de papel, con los ojos muy abiertos y trémulos, sin saber qué hacer. El mimo lo miraba fijamente, con ojos inquisidores, en la más absoluta quietud. Encorvado, acuclillado, como un depredador que se dispusiera a saltar sobre su presa. Mas se guardó mucho de que las manos, entrelazadas por detrás de su espalda, permanecieran ocultas. No quería que su incesante temblor rompiera la simetría de su pose, haciéndolo menos amenazador a los ojos del joven. En aquella faz agrietada y grotesca, solo había lugar para la cólera, ni rastro de lo que algún día fue. De repente, el mimo le dedicó al joven una macabra sonrisa llena de amarillentos y pequeños dientes, afilados como colmillos, inmediatamente después, se levantó como un resorte, girando sobre sí mismo, dándole la espalda. Volvió sobre sus pasos, y se detuvo a metro escaso del joven, con la cabeza escondida entre los hombros y las manos, ahora, entrelazadas sobre su regazo. Mientras el joven trataba de calmar su corazón desbocado, temeroso de que alguno de sus ventrículos pudiera reventar, el cuerpo del mimo adquirió una rigidez antinatural. El joven escudriñó al mimo, mirándolo, expectante, durante un buen rato. Al ver que éste no daba muestras de movimiento, se tumbó otra vez. Aunque ahora lo hizo boca arriba, soltando toda la tensión acumulada. Eso sí, sin apartar en ningún momento los ojos del mimo, al que ahora podía vigilar sin necesidad de incorporarse. El joven comenzó a parpadear, cada vez con mayor insistencia, hasta que los párpados le pesaron demasiado como para mantenerse despierto, y el sueño lo venció.
Si el joven en vez de ver la nuca del mimo, hubiese contemplado la expresión de este, no se hubiese visto arrastrado por el sueño, sino que hubiera sido la locura la que lo hubiera conducido a otro mundo, igual de onírico, sí, pero mucho más desquiciado y mucho menos placentero. El rostro del mimo estaba repugnantemente desencajado, con los ojos cubiertos por una fina película blanca, y la boca abierta, exageradamente grande, como las fauces de una víbora, asomando una lengua viperina de entre sus labios, la cual estaba hinchada y amoratada a causa de los afilados colmillos que se clavaban en ella, desbordándose la sangre, que manaba de los cortes, por su barbilla, saliente y convulsionada. De pronto, el mimo miró por encima de su hombro. Inmediatamente después, se acercó a los cuerpos desnudos de los amantes y se situó justo detrás del joven, poniéndose a la altura de su cabeza. Entonces, se agachó y, como si tirase de un hilo invisible conectado a la cabeza del joven, al alzar la mano, esta quedó suspendida en el aire. Acercó su otra mano, con los dedos índice y corazón formando una V. Los ojos del joven se movieron bajo los párpados, como si fuera a despertar de un momento a otro. El mimo juntó sus dedos índice y corazón, y la cabeza del joven se desplomó sobre el suelo, sin un aliento de vida. La muchacha se despertó sobresaltada, como si acabase de tener una pesadilla. Y cuando vio a su amado tirado en el suelo, muerto, soltó el más descarnado de los alaridos. Seguidamente, se arrodilló a su lado, sollozando histéricamente, mientras acunaba la cabeza de un cadáver, que en vida le hizo el amor. El mimo cogió a la muchacha por la cintura, y la zarandeó. Tras darle la vuelta, la abrazó con todas sus fuerzas, intentando calmar así el sufrimiento de su hermosa muchacha de ojos esmeraldas, como tantas veces antes había hecho. Mientras la sostenía entre sus brazos, ella expiró su último aliento de vida y su cuerpo se convirtió en algo blando y correoso. El mimo trató de evitar que el tronco de la muchacha se escurriera de entre sus manos, o que se balanceara de un lado a otro, empeñándose en poner una y otra vez su espalda derecha. Y de los ojos del mimo, brotó una lágrima que contenía más dolor que toda una vida de llanto.